Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en los tejados. Lucas 12, 2, 3. Dios no pronunció esas palabras como filosofía abstracta. Las pronunció como garantía judicial sobre cada traición que se ejecutó en la oscuridad contra su elegido. Cada palabra que se dijo en secreto a tus espaldas. Cada plan diseñado en reuniones que nunca supiste que ocurrieron, cada promesa rota con premeditación, cada lealtad vendida por conveniencia, todo está en el expediente del cielo, y el momento de la exposición se acerca. El cielo tiene un expediente, no metafórico, real, un registro completo, preciso, inalterable de cada acción que fue tomada contra ti con intención de dañar. Dios vio cada conversación que creyeron privada, registró cada mentira que se construyó cuidadosamente con tu nombre como víctima diseñada, documentó cada plan ejecutado en tu contra por personas que te sonreían al mismo tiempo que te saboteaban. El tribunal celestial no trabaja con evidencia incompleta ni con testimonios confusos. Trabaja con la omnisciencia de un Dios que estuvo presente en cada uno de esos momentos, invisible para los traidores, pero presente como testigo eterno de todo lo que ocurrió. Recuerda el momento exacto en que supiste, ese instante preciso donde todo encajó y lo que estabas viendo ya no podía interpretarse de ninguna otra manera. Esa persona específica que conocías, en quien confiabas, a quien le abriste puertas que no le abriste a nadie más. Esa persona que supo tus planes y los filtró, que recibió tu confianza y la usó como moneda en un mercado que tú desconocías, que estuvo presente en tus momentos más vulnerables y aprovechó esa información de formas que todavía duelen cuando los recuerdas. Dios estuvo en ese momento también, mirando, registrando, sin intervenir todavía, pero sin perder un solo detalle de lo que sucedía. Si este mensaje está llegando a tu espíritu como una confirmación de algo que llevas tiempo cargando en silencio, suscríbete a este canal y escribe tu ciudad en los comentarios para que el cielo vea dónde están los elegidos que esperan la justicia de Dios. Más decretos proféticos están en camino y el próximo podría ser exactamente la confirmación que necesitas. El mundo te dice que lo superes, que la gente es así, que el dolor de la traición es parte del costo de vivir entre humanos imperfectos y que la madurez espiritual consiste en procesarlo y seguir adelante sin mirar atrás. Y hay verdad en eso. Dios ciertamente te llama a no quedar atrapado en el rencor. Pero lo que el mundo no te dice, lo que el cielo sí declara, es que Dios no registró esa traición para luego ignorarla con indiferencia divina. La registró porque es juez. Y el juez, que tiene evidencia completa en su poder, no archiva el caso indefinidamente. Llega el día en que abre el expediente y llama al estrado a todos los involucrados. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. No es ira humana caprichosa que se inflama y se apaga según el estado de ánimo. Es la ira perfecta y justa de un Dios que tiene todos los datos, comprende todas las consecuencias de lo que se hizo, y no puede pasar por alto la traición sin responder a ella. Dios no olvidó lo que te hicieron, no archivó el caso. No decidió que la traición cometida contra su elegido era demasiado pequeña para merecer respuesta divina. Está airado, y esa ira santa se convertirá en el motor de la exposición que está a punto de llegar. Has experimentado derrotas que no podías explicar, momentos en que todo estaba bien encaminado, los planes eran sólidos, el esfuerzo era genuino, el terreno parecía despejado, y de repente algo colapsó sin razón visible,
como si una mano invisible hubiera saboteado lo que estabas construyendo justo antes de que se completara. Repetidas veces, desde ángulos diferentes, sin lógica que lo justificara desde el exterior. Esas derrotas inexplicables pueden haber tenido una causa que nunca conociste, una traición activa operando en el fondo de tu vida, silenciosa, sistemática, produciendo resultados que cargaste en tu conciencia como si fueran fallas tuyas. Si algo dentro de ti reconoce ese patrón de derrotas inexplicables que nunca lograste descifrar completamente, escribe en los comentarios: Señor, confío en que expondrás toda traición. Esa declaración de fe activa el proceso de justicia divina en tu favor. Hay una historia en las Escrituras que describe con una exactitud sobrecogedora lo que Dios hace cuando hay traición oculta operando contra su pueblo. Israel acababa de cruzar el Jordán con milagros. Acababa de tomar Jericó con señales. Estaban en la cima del impulso divino. Y cuando se presentaron ante Ai, una ciudad pequeña, una batalla que debería haber sido sencilla, sufrieron una derrota aplastante que nadie podía explicar. Los guerreros huyeron. El corazón del pueblo se derritió como agua. Josué se postró sobre su rostro ante el Señor con una angustia que no encontraba respuesta en ninguna dirección humana. Y entonces Dios habló con una precisión que no deja espacio para interpretaciones cómodas. Jehová dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres». Josué 7, 10, 11. Dios no dijo: «Desanímate, las cosas a veces salen mal». Dijo: «Hay algo oculto en el campamento. Hay una traición activa que está produciendo las derrotas que no entiendes. Levántate». El problema tiene nombre, y Dios estaba a punto de revelar ese nombre con una precisión que no dejó duda posible. Lo que parecía ser una falla tuya, esa derrota que internalizaste como evidencia de tu insuficiencia, como prueba de que algo fundamental estaba mal en ti, puede haber tenido su origen en una traición que operaba en el fondo de tu vida sin que lo supieras. Cargaste la culpa de lo que alguien más hizo. Cuestionaste tu fe, tus capacidades, tu llamado, cuando el problema real no era ninguna de esas cosas. El problema era Acán. El problema era alguien que tomó lo que no le correspondía, lo escondió entre sus enseres y siguió viviendo en el campamento como si nada, mientras su traición producía consecuencias en tu vida que tú no podías explicar porque no sabías de dónde venían. El proceso de la exposición divina en Josué 7 es revelador en su metodología. Dios no señaló directamente a Acán desde el primer instante. Construyó la exposición de manera que no quedara posible defensa ni negación. Tribu por tribu, familia por familia, hombre por hombre. Estrechó el círculo hasta que no quedó salida. Y cuando el círculo se cerró completamente, Acán no pudo seguir ocultando lo que había hecho. Tuvo que confesar con sus propias palabras. Josué 7:20. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. La traición expuesta por la boca del propio traidor, con el nombre de cada objeto robado, el precio exacto, el lugar donde lo escondió. Dios no necesita el testimonio de ningún otro acusador cuando hace su exposición. Nombre, fecha, monto, lugar, circunstancia exacta, conversación específica. Dios tiene cada detalle. Lo que crees que nadie más sabe, el cielo lo sabe todo. El traidor que se convenció de que lo que hizo en la oscuridad permanecería en la oscuridad, no contó con el Dios que estuvo presente en cada momento de su traición como testigo invisible. No contó con el registro eterno que se llevaba en los libros del cielo mientras él ejecutaba su plan. Sabed que vuestro pecado
os alcanzará. Números 32:23. No como amenaza humana lanzada con impotencia, como ley espiritual grabada en la estructura misma de la realidad por el Dios que rige el universo y que no puede ser revocada por ningún intento de encubrimiento humano. Si el mensaje del Arcángel Miguel está tocando algo real que viviste, dale like a este video. Me ayuda a saber que este trabajo vale la pena continuar. Ananías y Zafira creyeron que podían traicionar a la comunidad de Dios con una mentira tan bien construida que nadie la detectaría. Vendieron una propiedad, quedaron con parte del precio, presentaron el resto ante los apóstoles como si fuera el total, con expresión de generosidad, con el lenguaje de la consagración total, con la apariencia de personas entregadas a Dios por completo. La traición perfectamente disfrazada de devoción. Y Pedro, sin haber estado presente en ninguna de las conversaciones privadas donde se fraguó el engaño, los confrontó con cada detalle. Hechos 5:3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo sabía Pedro? No por investigación humana, porque Dios mismo se lo reveló en el momento exacto de la confrontación. El mundo dice que el tiempo todo lo tapa, que los que traicionan prosperan, ascienden, construyen reputaciones brillantes sobre los cimientos de las personas que dañaron, y que el tiempo simplemente los lleva hacia adelante sin consecuencias visibles. Lo has visto. Al traidor aparentemente bien, aparentemente exitoso, aparentemente disfrutando sin ninguna señal visible de justicia divina sobre su vida. Y esa imagen es la prueba favorita del enemigo para convencerte de que Dios es indiferente. Pero el cielo dice lo opuesto. El tiempo no tapa, el tiempo revela. Todo lo que se escondió en la oscuridad tiene una fecha de vencimiento que fue establecida por el Dios que controla el tiempo mismo y que nunca olvida lo que ocurrió en el expediente que lleva con cada persona. ¿Por qué Dios permitió que la traición ocurriera si sabía todo de antemano? La pregunta más honesta que un elegido puede hacer cuando el dolor todavía es fresco y la lógica del amor de Dios parece incompatible con el sufrimiento que la traición produjo. Dios no evitó la traición porque tenía un plan que incluía su consecuencia. No la traición como buena en sí misma, sino el crecimiento, el discernimiento, el posicionamiento divino que solo emerge en el elegido que atraviesa la traición sin perder la fe ni buscar venganza. Lo que el traidor ejecutó con intención maliciosa, Dios lo permite porque conoce lo que puede salir del otro lado de ese fuego que sería imposible forjar en condiciones de comodidad. Dios como juez justo no tolera la traición cometida contra su elegido, no con indiferencia distante, no con una actitud de esas son cosas que pasan entre humanos, con la precisión de quien lleva el registro completo y establece el momento exacto de la rendición de cuentas. El impío no descansa bajo la mirada del Dios que ve todo. Aunque su rostro muestre tranquilidad, aunque su vida parezca sin consecuencias, el juicio ya fue emitido en el tribunal eterno y solo espera su manifestación en el plano visible. El Arcángel Miguel fue enviado hoy con este mensaje específico para tu vida. El proceso ya comenzó. El círculo se está estrechando. Esa sensación que tienes de que algo necesita ser dicho, de que la historia no puede quedar como está, de que la versión falsa de los hechos que el traidor construyó no puede ser la versión que permanezca. No es orgullo, ni venganza, ni incapacidad de perdonar. Dejé algo en el primer comentario fijado para quienes sienten que Dios está por mover la situación y quieren estar posicionados correctamente cuando la exposición llegue. David fue traicionado por su propio hijo. Absalón, aquel que heredó la belleza y el carisma del rey, orquestó uno de los golpes de traición más elaborados de la historia bíblica. Pasó 4 años robando los corazones del pueblo de Israel,
construyendo una coalición silenciosa mientras su padre reinaba, hasta que el día del levantamiento llegó y David tuvo que huir de Jerusalén a pie, sin zapatos, con el corazón roto por la persona de quien menos podría haberlo esperado, el traidor más cercano imaginable. Y en ese camino de fuga, cuando un hombre llamado Simei comenzó a maldecirlo y a arrojarle piedras, los siervos de David quisieron cortarle la cabeza. David los detuvo. David no buscó venganza contra quienes lo traicionaron, porque entendía algo que muchos elegidos olvidan en el dolor agudo de la traición. La venganza humana interrumpe la justicia divina. Cuando el elegido toma la justicia en sus propias manos, Dios se aparta de ese proceso, porque ya hay un agente humano gestionando las consecuencias, y Dios respeta la decisión de quien decide operar en sus propias fuerzas. Pero cuando el elegido dice, «Yo no tocaré al traidor, esto le pertenece a Dios», se abre el espacio sagrado donde la justicia perfecta del cielo puede operar sin interferencia humana que la complique o la contamine con motivos de dolor personal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Romanos 12:19. Dejad lugar. Esas dos palabras revelan una mecánica espiritual que cambia todo. Cuando tú te ocupas de la venganza, ocupas el espacio donde Dios iba a operar. La justicia divina no puede instalarse donde la venganza humana ya tomó posesión. Pero cuando dices, «Este espacio es tuyo, Señor», cuando te haces a un lado con la disciplina que solo el Espíritu Santo puede dar, le entregas a Dios un territorio sagrado donde Él puede ejecutar una justicia que supera en precisión, en alcance y en permanencia cualquier cosa que tú podrías haber ejecutado con tus propias manos. ¿Qué te costó la traición? Nombra cada área con honestidad ante el trono de Dios, no para rumiar el dolor, sino para que el tribunal celestial tenga el inventario completo de daños. La reputación que fue manchada con mentiras que circularon sin que pudieras defenderte en tiempo real. Las oportunidades que se cerraron porque alguien usó información privilegiada que obtuvo de tu confianza para bloquear lo que estabas construyendo. Las relaciones que se fracturaron porque el traidor sembró dudas sobre tu carácter en personas que no tuvieron acceso a la verdad completa. El tiempo perdido. Las decisiones que tomaste sobre información falsa que el traidor te proporcionó intencionalmente. El costo no fue pequeño, y Dios registró cada línea del inventario. Cada pérdida que produjo la traición fue registrada en el cielo con una precisión contable que ningún sistema humano puede replicar. El arcángel Miguel declara sobre tu vida: el cielo tiene el inventario completo de daños, no una lista parcial ni una estimación aproximada. El registro exacto de cada consecuencia que la traición produjo en tu existencia, medida en tiempo, en oportunidades, en relaciones, en salud, en recursos, en paz. Y ese inventario no fue archivado con indiferencia. Fue colocado ante el juez eterno como evidencia en un caso que ya tiene veredicto pronunciado. La deuda existe. El deudor será confrontado. Y la restitución viene de quien estableció que los suyos serían compensados. El traidor creyó que quedó impune. Esa es siempre la creencia del que opera en la oscuridad, que la ausencia de consecuencias inmediatas, visibles, equivale a impunidad permanente. Pasaron días, semanas, meses, quizás años, y nada visible en la vida del traidor parecía indicar que Dios había registrado lo que hizo. Siguió caminando, siguió construyendo, siguió siendo recibido en espacios donde, si la verdad fuera conocida, no sería bienvenido. Y esa imagen de aparente impunidad fue el alimento que el enemigo usó para sembrarte duda sobre si la justicia de Dios era real.
Pero la impunidad aparente no es impunidad real. Es la pausa antes de la tormenta que Dios diseñó para que la exposición sea completa. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. No importa cuánto tiempo lleve, no importa con qué habilidad se haya construido el encubrimiento, no importa cuántas versiones falsas de la historia circulen entre personas que solo tienen acceso a la narrativa del traidor. La ley espiritual que Dios inscribió en la estructura de la realidad no tiene excepciones ni condicionantes. El pecado alcanza al que pecó. La traición alcanza al que traicionó, no como mal deseo del elegido herido, como consecuencia inevitable establecida por el Dios de la justicia perfecta, que no puede mirar a otro lado cuando uno de sus hijos fue dañado con premeditación. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 11:3. El principio es dual y paralelo. Lo que preserva al elegido, la integridad en el camino, es exactamente la misma fuerza que destruye al traidor. No necesitas hacer nada para que la perversidad destruya al que fue perverso contigo. Es autodestructiva. Lleva en sí misma el mecanismo de su propio derrumbe. El elegido que mantiene la integridad durante la espera de la exposición divina activa ambos lados de esta ley simultáneamente, su propio encaminamiento y el desmantelamiento del que lo traicionó. ¿Por qué Dios no expuso la traición de inmediato, en el momento en que ocurrió, cuando el daño todavía podía limitarse y la reputación todavía podía defenderse? Porque el tiempo entre la traición y la exposición no es inactividad de Dios, es preparación de la escena para que la exposición sea completa e irreversible. Si Dios hubiera expuesto la traición el día en que ocurrió, el traidor habría tenido espacio para defenderse, para construir una narrativa alternativa, para sembrar dudas sobre las motivaciones del elegido. Pero cuando Dios espera el momento exacto de su elección, la exposición llega con evidencia tan acumulada, tan irrebatible, tan completa, que ninguna narrativa defensiva puede sobrevivir el peso de lo que el cielo revela. El timing de Dios para la exposición no es tardanza, es preparación de una escena judicial perfecta. Cada día que pasa sin exposición visible no es un día en que Dios olvidó el caso. Es un día en que la evidencia se acumula más, en que el patrón del traidor se hace más evidente para más personas, en que las contradicciones de su narrativa se vuelven más difíciles de sostener, en que el terreno se prepara para que cuando la exposición llegue no quepa interpretación alternativa. Los mejores casos judiciales no son los que se presentan apresuradamente, son los que se construyen con paciencia hasta que la evidencia habla por sí sola sin necesitar que nadie la interprete. Cuando la exposición llega, y llega, no llega de manera gradual y silenciosa, llega de la manera en que Dios siempre expone la traición, todo al mismo tiempo, desde múltiples ángulos, de formas que el traidor nunca anticipó, porque estaba tan concentrado en mantener una narrativa que no vio los frentes por donde Dios ya estaba avanzando. Una conversación que se repite en el momento equivocado. Un documento que aparece cuando ya no puede ser explicado. Una persona que habla cuando el traidor creía que guardaría silencio para siempre. Cada pieza de evidencia que Dios fue acumulando encuentra su momento de manifestación simultánea, y la exposición que llega no deja esquina sin iluminar. La exposición divina no es sólo para tu satisfacción personal, aunque el alivio de que la verdad sea conocida es real y legítimo y fue diseñado por Dios como parte del proceso de restauración. La exposición es necesaria para la justicia del reino, porque la traición no solo te dañó a ti, dañó el orden espiritual que Dios estableció, dañó la confianza que debería existir entre sus hijos, dañó la reputación de lo que Dios estaba construyendo a través de ti.
La exposición restaura ese orden. Restablece la verdad como fundamento de las relaciones y permite que las personas que fueron engañadas por la narrativa del traidor vean lo que realmente ocurrió y hagan los ajustes necesarios en sus propios corazones y vidas. La traición expuesta, el elegido vindicado ante quienes dudaron, el plan del enemigo desmantelado por su propio peso, las personas que fueron manipuladas para creer una mentira reconociendo lo que realmente sucedió, el traidor sin terreno para sostener una narrativa que ya no puede ser sostenida porque la evidencia está a la vista de todos. Eso es lo que el arcángel Miguel declara que está a punto de manifestarse en tu vida con la precisión de quien ejecuta el decreto de un juez eterno que tiene toda la evidencia necesaria y estableció el momento exacto de la revelación. Dios te habla directamente en este instante sobre la relación que tienes con quienes te traicionaron. Tú tienes un trabajo en este proceso, solo uno, y no es exponer al traidor, no es asegurarte de que la verdad sea conocida, no es construir tu defensa pública, no es administrar las consecuencias de lo que hicieron. Tu trabajo es perdonar. El mío es hacer justicia. Son trabajos diferentes, requieren habilidades diferentes, y solo yo tengo la capacidad de hacer el mío perfectamente. Cuando intentas hacer mi trabajo, lo arruinas inevitablemente, porque la justicia divina requiere omnisciencia y yo soy el único que la tengo. Confía la justicia a quien puede ejecutarla perfectamente. La justicia de Dios no es solo exponer, es restablecer. El proceso de exposición es el primero de una serie de movimientos divinos que reconfiguran completamente el terreno de juego del elegido vindicado. Las puertas que se cerraron basadas en la narrativa del traidor comienzan a reabrirse cuando la verdad reemplaza la mentira como fundamento. Las personas que se alejaron porque creyeron la versión falsa comienzan a regresar con la vergüenza del que entendió que fue manipulado. Las oportunidades que fueron desviadas hacia el traidor mientras tú eras calumniado regresan hacia ti con la fuerza de correcciones divinas irresistibles. La exposición no es el final, es el punto de inflexión donde todo cambia de dirección. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37, 7. Esta instrucción no es resignación pasiva, es posicionamiento estratégico. Guardar silencio cuando el traidor prospera aparentemente es el acto de fe más difícil que el elegido puede ejecutar en la espera de la exposición divina. Porque el silencio dice: confío en que Dios tiene el expediente completo, que la exposición viene en su tiempo perfecto y que mi intervención solo complicaría lo que Él tiene perfectamente diseñado. Ese silencio deliberado no es debilidad. Es la expresión más poderosa de confianza en el Dios que pelea mejor que tú cuando tú te apartas y le dejas el campo libre. La espera antes de la exposición no es tiempo perdido. Es el período donde el elegido es posicionado para recibir la vindicación de la manera que produce el mayor impacto en su favor. Si la exposición llegara cuando el elegido todavía está en el dolor agudo de la traición, la vindicación llegaría a alguien que no está listo para usarla bien. Alguien que podría responder desde el resentimiento en vez de desde la gracia, que podría reaccionar con revancha en vez de con la dignidad que impresiona a quienes observan. Dios espera el momento en que el elegido llegó a la paz que viene de confiar genuinamente en la justicia divina, para que cuando la exposición llegue, lo que todos vean sea un hijo de Dios vindicado con gracia, y no un hombre herido celebrando la caída de su enemigo. Dentro de 30 días, la primera señal pública de la exposición divina se manifestará en tu vida. 30 días no es un número arbitrario en la Biblia.
30 fue el precio de la traición más famosa de la historia. Las 30 piezas de plata que Judas recibió por entregar a Jesús. Y esas mismas 30 piezas que Judas recibió con la ilusión de ganancia, terminaron siendo devueltas con vergüenza, arrojadas en el templo, incapaces de traer ningún beneficio al que ejecutó la traición. El precio de la traición siempre regresa al traidor en una forma que no puede usar ni disfrutar. Dentro de 30 días, lo que fue tomado de ti en la traición comenzará su proceso de regreso, y la señal será tan clara que tu espíritu la reconocerá instantáneamente como el movimiento de Dios en acción. El traidor actuó calculando lo que ganaría. Esa es la lógica de quien traiciona. Siempre hay un cálculo de ganancia detrás. Ganó algo o creyó ganarlo. Una posición, un recurso, una relación, información, tiempo, ventaja competitiva. Lo que el traidor no calculó es que Dios tiene su propia aritmética divina, donde lo que se gana por traición nunca es retención segura. Como los 30 piezas de plata de Judas, como el manto babilónico de Acán, como el dinero de Ananías y Zafira. Lo que se obtiene por traición al elegido de Dios se convierte en evidencia en el expediente celestial y quema las manos de quien lo sostiene hasta que no puede seguir reteniéndolo. Lo que el traidor tiene que no le pertenece, Dios lo recuperará. ¿Qué sucede después de que Dios expone la traición en tu vida? La vindicación no llega como un momento de triunfo ruidoso que el elegido celebra públicamente sobre la tumba de la reputación del traidor. Llega como una restauración silenciosa y profunda que resulta más poderosa que cualquier venganza que el elegido podría haber orquestado. Las personas que observaron comienzan a hablar diferente sobre ti. Las puertas que estaban cerradas se abren con una naturalidad que indica que la fuerza que las mantenía cerradas, la mentira del traidor, ya no tiene poder sobre ellas. Tu nombre regresa a conversaciones de las que fue excluido. Y lo que regresa no es exactamente lo que tenías antes, es algo de mayor peso y autoridad, forjado en el fuego de lo que atravesaste. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas 7:8. El profeta no dice nunca caí, dice caí y me levantaré. No dice nunca estuvo oscuro, dice estuvo oscuro y Jehová fue mi luz en la oscuridad. La honestidad de ese versículo es parte de su poder. Dios no pide que finjas que la traición no ocurrió, ni que el daño no fue real, ni que la caída no fue dolorosa. Pide que reconozcas, desde la caída misma, que la caída no es el estado final. Que en cada oscuridad que la traición produjo, Él estaba ahí como luz. Y que el levantamiento no depende de tu capacidad de recuperarte por esfuerzo propio. Depende de la mano de Dios que ya se extendió antes de que tocaras el suelo. La vindicación pública, el momento en que todos los que dudaron ven la verdad con claridad, tiene un efecto que va más allá de limpiar tu nombre. Restaura la autoridad del elegido en los espacios donde la traición la había erosionado. Devuelve credibilidad a tu testimonio en las conversaciones donde el traidor la había cuestionado. Y hace algo más profundo todavía. Posiciona al elegido como alguien que Dios defendió activamente. No alguien que simplemente sobrevivió una situación difícil, sino alguien sobre cuya vida Dios intervino de manera visible y verificable. Eso es capital espiritual que ningún traidor puede quitar porque fue depositado directamente por el Dios que se convirtió en tu defensor ante el mundo. Lo que el traidor usó para hundir tu reputación, Dios lo usará como el instrumento de su propia exposición. La misma estrategia diseñada para dañarte se convierte en la evidencia que lo condena. La misma narrativa construida con cuidado para hacerte quedar mal
empieza a revelar sus propias contradicciones cuando la luz de la verdad cae sobre ella desde el ángulo que el traidor nunca anticipó. Esto es la ironía perfecta de la justicia divina. El traidor construyó su trampa con materiales que resultan ser los que más claramente prueban que fue él quien construyó la trampa. Cuanto más elaborada la traición, más completa la exposición que produce cuando Dios la ilumina. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. David escribió esas palabras conociendo el dolor de la traición de quienes deberían haber sido los que menos podrían traicionarlo. La familia, los más cercanos, los que lo conocían desde antes de que fuera rey. Y en ese dolor más profundo descubrió una verdad que todavía sostiene a los elegidos que atraviesan la misma oscuridad hoy. Cuando todo lo humano falla, Dios recoge. No desde la distancia compasiva de quien lamenta lo que ocurrió, desde la cercana proximidad del Padre que llega exactamente a donde caíste, te levanta y te lleva hacia adelante con una fuerza que no depende de si alguien más está dispuesto a acompañarte o no. El daño que el traidor produjo en tu vida tiene límite. Llegó hasta aquí y no más allá. La voluntad del enemigo de destruirte tenía bordes que el cielo estableció como inviolables. La traición pudo llegar hasta cierto punto de tu vida y ahí se detuvo, aunque en el momento no lo sintieras así. La restauración de Dios no tiene ese límite. No restaura hasta antes de la traición, como si fuera el punto máximo alcanzable. Restaura hacia adelante, hacia el destino que incluye todo lo que se ganó en el fuego de lo que atravesaste, todo el discernimiento, toda la autoridad espiritual, todo el testimonio que solo puede ser forjado por alguien que cruzó la traición sin perder a Dios en el proceso. Un nombre expuesto, una verdad revelada ante quienes la necesitaban conocer, una puerta abierta que la mentira del traidor mantenía cerrada, una vida restaurada con mayor gloria que antes de la traición. Eso no es fantasía espiritual diseñada para consolar al elegido herido. Es el patrón que Dios establece una y otra vez en su palabra cuando uno de sus hijos es traicionado y decide no tomar la venganza en sus propias manos. José en Egipto, David huyendo de Absalón, el propio Jesús traicionado por Judas. En cada caso, la traición que debía destruir al elegido fue el mecanismo por el que Dios lo llevó a su mayor manifestación de gloria y propósito. Hay una advertencia final que el arcángel Miguel trae antes de que proceses todo lo que el cielo acaba de revelar. No te adelantes a la exposición de Dios. No intentes acelerar el proceso con tus propias manos. No compartas información prematuramente. No construyas tu caso ante quienes necesitan convencerse. No operes como abogado defensor de tu propio nombre, cuando Dios dijo que Él pelearía por ti. Hay personas que reciben esta revelación y en el calor del momento salen a hacer exactamente lo que Dios les pidió no hacer, y al hacerlo, complican la exposición divina. Dan al traidor material para construir una narrativa de persecución, y retrasan lo que Dios estaba por ejecutar con precisión perfecta. Guarda silencio. Mantén la integridad. Deja que Dios sea Dios. Tu trabajo en la espera de la exposición divina es uno solo: mantener la integridad de lo que eres ante Dios, sin que el dolor de la traición te convierta en algo diferente de lo que fuiste llamado a ser. No porque el dolor sea pequeño, no porque las consecuencias sean insignificantes, sino porque la persona que Dios vindicará ante todos debe ser la misma persona que Dios conoce en privado, sin máscara de amargura, sin estrategia de revancha, sin identidad construida sobre la herida. El elegido que llega a la vindicación con la integridad intacta recibe una restauración que el elegido contaminado por la venganza no puede recibir. Esa integridad es la condición del terreno donde la vindicación puede plantar sus raíces permanentes.
Padre Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, testigo eterno de toda traición que fue ejecutada contra tu elegido, juez perfecto que tiene el expediente completo de cada acción, cada conversación, cada plan que se diseñó en mi contra, me presento ante tu trono en este momento sagrado. Vengo no con la lista de ofensas en la mano para exigir justicia inmediata según mis tiempos. Vengo con el corazón de quien aprendió, en el dolor de la traición, que tu justicia supera infinitamente cualquier cosa que yo podría ejecutar con mis propias fuerzas limitadas. Dios, creo que tienes el expediente completo. Creo que la exposición viene en tu tiempo perfecto. Y creo que lo que fue destruido por la traición será restaurado por tu mano con mayor peso del que tenía antes. En este instante, con cada fibra de mi espíritu, suelto el derecho a la venganza, no con indiferencia por lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue real, y el daño fue real, y el dolor fue real, sino con la fe de quien entiende que la venganza humana contamina el espacio donde la justicia divina opera. Dejo ese espacio libre para ti, Señor. No buscaré exponer al traidor por mis propios medios. No construiré mi caso ante otros con la urgencia de quien necesita ser vindicado hoy. No operaré como fiscal en un proceso que le pertenece al cielo. Esa responsabilidad es tuya. Ese trabajo es tuyo. Y tú eres infinitamente más capaz de ejecutarlo que yo. Elijo perdonar. No como acto de ingenuidad que ignora lo que pasó, no como restauración automática de una confianza que fue destruida, no como señal de que lo que se hizo fue aceptable. Elijo perdonar como acto de liberación de mi propio espíritu de la cadena de la amargura que me ataría al traidor más tiempo del que el traidor merece mi atención. Elijo perdonar porque mi futuro no puede ser construido sobre el pasado del daño recibido. Debe ser construido sobre el terreno limpio que el perdón genuino prepara. Y elijo perdonar porque el Dios que me pidió perdonar fue el mismo que dijo, «Mía es la venganza». Y confío que cumplirá su palabra con la misma fidelidad con que me la pidió. Declaro que recibo la vindicación que está en camino sobre mi vida. Declaro que el nombre que fue manchado será restaurado con mayor peso del que tenía antes de la traición. Declaro que las puertas que se cerraron basadas en la mentira serán abiertas por la verdad que Dios expondrá. Declaro que las personas que fueron alejadas por la narrativa del traidor serán devueltas cuando la luz del cielo revele lo que realmente ocurrió. Declaro que el daño producido por la traición no es el estado final de mi historia, es el capítulo que precede la manifestación de la gloria de Dios sobre mi vida de una manera que ningún traidor pudo prever cuando ejecutó su plan. Señor, cubre cada paso que doy en la espera con la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Que el silencio que mantenga en la espera no sea interpretado como debilidad, sino como la confianza que solo puede venir de quien sabe que Dios pelea por él. Que la integridad que mantenga en el proceso sea el testimonio visible de que tu elegido no fue destruido por lo que intentaron hacerle. Y cuando llegue la exposición, cuando en 30 días la primera señal se manifieste, que mi respuesta no sea triunfo humano, sino gratitud profunda al Dios que cumplió su palabra exactamente como la prometió. En el poderoso, santo e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. Algo se liberó en el reino espiritual mientras pronunciabas esa declaración de confianza en la justicia de Dios. El espacio que el dolor de la traición había llenado con amargura fue vaciado. Y en ese vacío, el Espíritu de Dios entró con una paz que es la señal del cielo de que el proceso de exposición y vindicación fue formalmente activado sobre tu vida. Lo que el traidor comenzó en la oscuridad, Dios lo va a terminar en la luz. Y el final de esa historia no fue escrito por quien inició la traición.
Fue escrito por el Dios, que tiene el expediente completo y la autoridad para determinar cómo concluye cada capítulo. La traición que fue diseñada para destruirte ya está siendo convertida en el escalón que Dios usa para llevarte más alto de lo que habrías llegado sin el proceso de fuego que atravesaste. Eso no hace que la traición esté bien. Sigue siendo un acto de injusticia que tiene nombre y fecha y consecuencias registradas en el cielo. Pero en las manos del Dios que convierte el mal en bien, lo que fue arrojado en tu contra con intención destructiva se convierte en el material con el que el cielo construye el siguiente nivel de tu historia. Eso es la soberanía de Dios operando con una precisión que no puede ser imitada ni comprendida completamente por la mente humana. El arcángel Miguel declara con la autoridad del trono eterno: el proceso de exposición ya comenzó en el reino espiritual. El expediente del cielo ya fue abierto. El juez eterno ya emitió su decreto sobre la traición cometida contra su elegido. Los ángeles de justicia ya fueron enviados a posicionar las piezas del escenario donde la exposición se manifestará. No como amenaza pronunciada con ira humana, como decreto ejecutivo del Dios que rige el universo con justicia perfecta y que no puede tolerar indefinidamente que la mentira goce del terreno que pertenece a la verdad en la vida de su elegido. El expediente que Dios lleva sobre quienes te traicionaron no fue abierto por tu dolor ni por tu oración de venganza. Fue abierto por la justicia del trono, que no puede permanecer indiferente ante la traición contra uno de sus elegidos. Así como Dios abrió el caso de Acán sin que nadie se lo pidiera, porque la traición oculta estaba produciendo derrotas en el pueblo que Dios mismo estaba guiando. Dios abrió tu caso porque la traición que se cometió contra ti estaba produciendo bloqueos en el camino que Él trazó para tu vida. No como favor personal, como acto de soberanía del Dios que no permite que sus propósitos sean permanentemente obstaculizados por la traición humana. El elegido que confía en la justicia de Dios y avanza sin tomar venganza propia, no solo sobrevive la traición, llega a su destino con algo que no habría conseguido sin el proceso, el discernimiento profundo para reconocer la traición antes de que se consume en el futuro, la autoridad espiritual de quien fue probado en el fuego y no cedió a la tentación de responder con oscuridad a la oscuridad, y el testimonio vivo de que el Dios que prometió vindicar a sus elegidos cumple su palabra con una precisión que ningún observador puede atribuir a la casualidad. Ese es el elegido que el cielo vindicará ante todos. Ese eres tú. Si llegaste hasta el final, déjamelo saber escribiendo en los comentarios. Señor, confío en tu justicia. La venganza es tuya. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo, tu próximo paso en este camino. Gracias por escuchar y te veré en el próximo video.